Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este evento en el marco del coloquio de Primavera Soyet 2024, Innovar, Crear, Imaginar, Nuevos Horizontes de la Práctica y del Conocimiento. Agradezco a la doctora Lucero Pacheco, quien hizo posible la realización de esta conferencia, y por supuesto a nuestra ponente, la doctora Natalia Arias Trejo. La doctora Natalia Arias realizó la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la maestría en Lingüística Aplicada en la Universidad de Sussex y el doctorado en Psicología Experimental en la Universidad de Oxford, ambas en el Reino Unido. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM, dirige el Laboratorio de Psicolingüística en dicha facultad y pertenece al Sistema Nacional de Investigación Investigadores Nivel 2. Sus intereses de investigación se centran en el procesamiento lingüístico y numérico durante etapas tempranas del desarrollo en condiciones de desarrollo típico y atípico como el síndrome de Down. Asimismo, realiza investigación sobre la memoria semántica en pacientes con envejecimiento cognitivo normal y con enfermedades neurodegenerativas. Nos estará presentando el tema Relaciones entre palabras en infantes monolingües. Adelante, doctora Arias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a las personas que nos acompañan. El día de hoy estoy poniendo mi presentación. Yo les voy a hablar sobre las relaciones entre palabras. Como dijo el doctor Centeno, pues lo he investigado en diferentes poblaciones y uno quisiese exponer todo, ¿no? Como para que tengan una historia muy cerrada. Pero bueno, solamente tenemos en total 1 hora y entonces he decidido mostrarles el día de hoy esas relaciones entre palabras que se forman durante la infancia, que no es nada trivial porque es el inicio de la formación de palabras, ¿no? Entonces, no sé si alguien del público quisiese atreverse a, pues, como una apuesta, ¿no? Donde no hay dinero, ¿verdad? Decirnos cuándo cree que ya se ubican estas relaciones entre palabras en infantes. No sé si alguien quiera decir, yo considero que surgen en tal edad o he leído, o yo qué sé. ¿Alguien quiere opinar? No, nadie se arriesga a darnos una edad. Hola, buenas tardes. Hola. Pues, en mi opinión, yo creo que los empiezan entre los 4 o 5 años, que es cuando empiezan a tener un lenguaje más fluido Ajá, y pues están en desarrollo. ok. Como yo no alcanzo a ver a todos, perdón, Alma tiene la mano levantada. ¿Eres tú la quien habló? Sí, así es. Buenas Ah, tardes. hola, Sí, bueno, Alma. yo Ajá, pienso que a partir de que pueden emitir algún sonido gutural, ajá. porque Ujú, están tratando de comunicarse por medio de esos sonidos que ellos emiten. ujú, Em, ujú, Esa es mi opinión. Ya un ujú, lenguaje como tal por medio de las palabras o ya un ujú. lenguaje un poco más a partir de los 1 o 2 años. Esa es mi opinión. 2 años, ok, ajá. Bueno, entonces, Alma, cuando dice 1 o 2 años, creo que es más acertada con lo que les voy a presentar, más cercana, más bien, que la persona que nos hizo favor de iniciar dando su opinión. ¿Por qué? Porque la formación de relaciones entre palabras no depende de la producción, como muchas de las habilidades que se requieren o que
se reflejan por medio del lenguaje. El lenguaje justamente refleja esas habilidades, pero eso no significa que desde antes no se venían formando, en este caso, esas relaciones entre palabras. Entonces, pues a lo largo de la historia, aquí simplemente ustedes tienen algunas referencias. Ha habido mucha investigación sobre cómo es que los infantes forman relaciones entre palabras y referentes, o bien entre objetos, y hay muchas teorías, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, dice, pues hay restricciones entre palabras, de tal manera que yo considero que la galleta es todo un objeto, que es el objeto completo, y no las chispitas de chocolate, ¿no? Porque lo que el adulto le interesa cuando yo tengo 1 año de edad es la asociación galleta con un objeto completo. Ya posteriormente van a venir los detalles. Hay otra restricción de palabras que nos dice, galleta, todas las galletas deben tener una forma en común, ¿no? Hay excepciones, claro, hay galletas cuadradas, ¿no? Pero por el momento, lo que yo tengo que percibir es qué hay de común a la mayoría de las galletas. Y voy a ver que la mayoría de las galletas, pues, son redondas, ¿no? O las pelotas, la mayoría de las pelotas son redondas. Hay excepciones, como en el caso, por ejemplo, del fútbol americano, ¿no? Pero poca investigación ha habido para alejarnos de esa formación palabra-objeto y acercarnos a la asociación entre palabras, o sea, palabra-palabra. Y aunque ha habido poca, ya empieza a ser bastante consistente el hallazgo que nos dice cómo es que se forman estas relaciones. Ahora, estas relaciones forman parte de nuestra red semántica. Una red semántica que nuestra memoria almacena palabras, almacena poemas o cualquier narrativa que no sepamos, no de memoria, pero que recordemos de qué va, escenas, que tengan que ver evidentemente con el significado, almacena significados, etc. Entonces, nosotros tenemos un almacenaje de palabras como las que tienen a su derecha. Los niños, piensen, por ejemplo, a la edad de 2 años, tienen un aproximado depende mucho, varía muchísimo, por favor, esto no se lo vayan a tomar como que, este niño tiene problemas de lenguaje, pero a los 2 años, los niños tienen una centena de palabras en producción, pero en comprensión, pues, tienen por lo menos el doble de las palabras que puedan producir. Con esas palabras que tienen los niños en su red semántica, que forman parte de su red semántica, y se van almacenando en la memoria semántica, es decir, las palabras tienen una representación que ya es más o menos sólida, que ya no se olvida, es como andar en bicicleta, ¿no? A lo mejor si uno dejó de andar en bicicleta 10 años, pues al principio la primera media hora es un poco torpe, pero después se vuelve otra vez a automatizar el proceso. Entonces, permanecen en memoria semántica y esas palabras que permanecen en memoria semántica forman nodos que están interconectados así como se los muestro en este esquema. Pueden estar interconectados por rasgos fonológicos, sintácticos y de significado, ¿no? Hay claves para que yo tenga acceso a estos nodos que están interconectados. Las claves pueden ser letras, sonidos, imágenes. Por ejemplo, si yo escucho un ladrido, pues en mi memoria semántica ese sonido está asociado a un perro. Si yo tengo como letra, por ejemplo, una Z, seguramente muchos de ustedes activaron zapato sin tener mayor información, ¿no? Porque zapato es una palabra frecuente e inicia con Z. Si yo les doy la palabra, por ejemplo, de, pues ya hay más palabras que se pueden activar, ¿no? Pero hay diferentes rasgos que nos permiten activar. Si nosotros no estuviésemos activando todo el tiempo estas palabras conforme estamos expuestos a estas claves, pues no podríamos, por ejemplo, leer tan rápido como lo hacemos, digo, en condiciones normales,
por ejemplo, una noticia de periódico, ¿no? O sea, no agarramos y leemos toda la noticia así como si fuera un poema que tenemos que interpretar. ¿Por qué? Porque estas claves nos van permitiendo predecir qué es lo que viene, ¿no? Entonces, de manera importante, esta activación que se ve reflejada con estas líneas que tienen aquí en el esquema, esta activación está en función de la distancia. Es decir, si al centro vean rojo, ¿no? Rojo tiene, por ejemplo, una menor distancia con otros colores como pueden ser azul y verde, o bien con algo rojo como puede ser una manzana, que, por ejemplo, con bandera, porque nuestra bandera pues no es toda roja, ¿no? Y también hay otras banderas con rojo. Sin embargo, sí lo asociamos a bandera, ¿no? O sea, sí está más cercana que ya otras palabras como pueden ser, por ejemplo, casa, en donde ya hay mucha mayor variabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué tan rápido yo voy a activar, a decantarme por uno de los candidatos que activé? Depende de la distancia que hay entre estos nodos. Bueno, esto es entonces a grandes rasgos, cómo es que yo formo estos nodos interconectados. A todo esto que les acabo de decir, pues obviamente se le conoce como activación, pero competencia entre palabras también. ¿Cómo es que nos hemos dado cuenta de que en efecto existe esta activación o inhibición, esta relación entre palabras por medio, entre otras cuestiones metodológicas, por medio del efecto priming? El efecto priming nos dice la exposición previa a una palabra relacionada facilita. Por ejemplo, si yo tengo una palabra previa como enfermera y tengo que responder a doctor, voy a ser mucho más rápida que si yo tengo enfermera y posteriormente viene una palabra como taza. Si hay una relación, o sea, es posible que una enfermera tenga una taza, claro que sí, pero la relación en esa distancia que les enseñé en el esquema es un poco más larga que la que hay entre enfermera y doctor. O sea, están enfermera y doctor muy cercanos. Esto lo sabemos. Hay varios modelos que acotan a esta relación entre palabras, pero uno de ellos, que es el más conocido, es el modelo de propagación de la actividad que justamente Collins y Loftus desde los 70s plantearon. Y en adultos ha sido comprobado con muchos diseños en tareas de decisión léxica, nombramiento, potenciales evocados. Por ejemplo, en una tarea de decisión léxica, imaginen caballo y vaca, ¿no? Que están relacionados. Yo voy a decir, la tarea consiste en decir si son palabras o son pseudopalabras, por ejemplo. Entonces yo voy a, si tengo que apretar botones, por ejemplo, para decir sí y otro botón para decir que no, pues yo voy a apretar más rápido el botón de caballo vaca porque están relacionados que un botón, por ejemplo, como pueden ser caballo lápiz, que están menos relacionados, o con pseudopalabras, pues voy a ser más rápida en apretar caballo vaca, que por ejemplo, caballo laca, ¿no? Bueno, no laca sí existe, perdón, saca, ¿no? Saca también porque es el verbo sacar. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir una pseudopalabra, algo que no exista? Saca. Exacto, pero aguas también, porque si se parece a una palabra que existe, tal vez me cuesta un poquito más de trabajo que rechazarla, que no, pero lo que importa aquí es que voy a tener una decisión léxica mucho más rápida cuando estoy viendo o escuchando palabras relacionadas que no. O nombramiento, pues que las puedo, como dice la palabra, nombrar. Y potenciales evocados es generalmente que yo tengo una respuesta neurofisiológica ante relaciones diferente que ante no relaciones. Generalmente se estudia mucho con un componente que algunos de ustedes conocerán, que es el N400, que está muy involucrado en tareas de semántica, pero bueno, no vamos a hablar de ellas en este momento. Estas tareas no se pueden usar con niños, ¿no? Porque pues los niños no saben leer. O sea, si uno le pone a un niño caballo, vaca, pues no tiene ni la menor idea, ¿verdad? Entonces, lo que hemos usado
ahora usamos el rastreo visual. Empezamos a usar una tarea que se llamaba preferencia visual, que es muy parecido a esto. Entonces, a su izquierda tienen la preferencia visual, ¿no? Ahí alcanzan a ver 3 hoyitos. Entonces había unas cámaras escondidas y posteriormente uno tenía a mano pues que ver los videos y decidir si el niño veía a la derecha o a la izquierda, etcétera, ¿no? Ahora ya eso se hace todavía en algunos laboratorios, pero se ha cambiado por el rastreo visual que nos permite, es una codificación automática que disminuye el rango de error de ubicación hacia en donde están los ojos, ¿no? Los cuales son ubicados por medio de algoritmos. Entonces, como tienen ustedes a su derecha, pues en realidad hay un rango de error mínimo comparado con lo que el humano puede decidir. ¿Cuándo se da este rango de error? Pues sobre todo cuando el niño se mueve, se voltea. Bueno, ahí en lo que se vuelve a lo que llamamos calibrar, en lo que el algoritmo entra en marcha y detecta nuevamente la pupila, pues puede haber un rango de error, ¿no? Pero es realmente mínimo. Entonces, por medio del rastreo visual, ahí es a donde me regreso al principio. Como ustedes ven, es muy probable que estos infantes no produzcan o produzcan muy poco. Y sin embargo, es posible que ya estén formando relaciones entre palabras. Entonces, nosotros ideamos, ahorita se los presento en inglés porque fue el origen de todo esto, a finales de 2000, de la primera década de los 2000 hacia 2009, un paradigma que permitía eso, ¿no? No presentar relaciones que se podían leer porque los niños no leían. Entonces presentamos a niños entre 18 y 24 meses, esto que les voy a explicar, en una pantalla que era una pantalla como esta que les estoy mostrando a su izquierda, es el niño que está señalando, es lo más cercano a lo que teníamos, el de la derecha es mi laboratorio. Entonces, en esa pantalla presentamos, por ejemplo, una puerta y un perro. Y entonces los niños escuchaban, para tener ese efecto prime, se requiere una palabra prime y una palabra blanco. Entonces, escuchaban, por ejemplo, en inglés, porque eran niños ingleses, gato. No veían nunca el gato, simplemente escuchaban gato. Cuando yo escucho gato, activo automáticamente, porque eso es lo que les dije en la tercera diapositiva, activo por diferentes rasgos lo que tiene que ver con gato, ¿no? Como puede ser perro y otras cosas. Entonces, aunque yo no vea el gato, al escuchar la palabra, no puedo impedir activar una serie de palabras. Y entonces, si la palabra a la que tengo que ver coincide con algo que yo activé, es congruente, yo voy a ser mucho más rápida, en este caso, a ver el perro, que si me piden, por ejemplo, cuando yo escuché gato y me piden ver zapato, pues, ok, si veo el zapato, si lo encuentro, pero me voy a tardar mucho más en fijarme en el zapato. ¿Por qué? Porque mi cerebro dice, ay, espérate, escuché gato, pero ¿cuál es la relación con zapato? Ah, ok, aquí está el zapato y ya, termina viéndolo. Pero no va a localizar el blanco tan rápido como con el caso de perro, que sí están relacionados. Entonces, este fue el primer experimento en donde la palabra cat, pues era la palabra prime, dog, la palabra perro, y entonces, que era el blanco, pues vimos que sí había un efecto que a esto se le llama de facilitación. Ahora bien, con este mismo diseño, vimos un efecto de inhibición. ¿Qué pasa si yo en lugar de presentar gato, presento, por ejemplo, lápiz y te pido que veas el perro? Pues ahí lo que estoy obteniendo es un efecto de inhibición que va desde me tardo más en localizar el blanco hasta en el caso de algunos niños y adultos, estoy tan confundido que no sé a cuál ver, aunque haya escuchado. O sea, ¿por qué me estás diciendo perro si antes me dijiste gato? Entonces, vimos
que era a partir de los 21 meses. Entonces aquí respondo la pregunta que yo misma planteé, que los niños tenían una diferente proporción de atención al blanco ante palabras relacionadas que ante palabras no relacionadas. ¿Qué estamos viendo en esta gráfica? Punto 50 es el nivel de azar, porque son dos imágenes, 50 y 50. Si yo veo al nivel de azar, pues voy a estar alrededor de 50, como es el caso de Shipcop, ¿no? Pero para los niños de 18 meses parecía que no importaba mucho si antecedía una palabra relacionada o no. O sea, ellos lo que hacían era, tú dijiste tal cosa y tal cosa está, ¿no? En la pantalla, como era el caso del perro. Pero los niños de 21 meses sí se veían afectados por la palabra que habían escuchado antes. Entonces, si esa palabra que escucharon antes no estaba relacionada con un blanco, pues sí parecían estar teniendo un problema de respuesta, ¿no? De incongruencia entre las palabras. Ahora, esto es impresionante porque el blanco, aunque no esté relacionado con la palabra previa, está ahí y es familiar para ellos. Eso se verificó previamente con una prueba de vocabulario. La conocen, no es que no la conozcan, pero no pueden reaccionar a él rápidamente, a ella, perdón, porque hay algo antes que hizo que esa activación en la memoria semántica no fuese lo esperado. Cuando digo rápidamente, hay diferentes diseños, pero los niños tienen aproximadamente 2 o 3 segundos para ver a un blanco. Claro, si yo dejo más tiempo el ensayo, pues eventualmente lo van a ver. Entonces, esta pregunta de la formación de relaciones directas entre palabras se ha visto en diferentes diseños y tenemos, por ejemplo, están en inglés porque originalmente se han estudiado principalmente en inglés, relaciones, por ejemplo, a los 24 meses que son puramente semánticas o asociativas, como egg chicken, banana strawberry. ¿Qué significa que sean puramente asociativas, por ejemplo? Pues que si yo tengo una relación como perro-correa, son una relación meramente asociativas, pero no son categóricas, porque perro y correa no pertenecen a la misma categoría. De la misma manera, a la misma edad, cuando el nivel de vocabulario no está inmiscuido, digamos, se obtienen relaciones fonológicas, pero cuando se dividen a los participantes entre aquellos que tienen vocabulario alto y vocabulario bajo, sí hay diferencias desde los 18 meses de edad. Sin embargo, estas tareas que yo les mencioné, que usamos con el rastreador visual, se han presentado con otras pruebas en las cuales se disminuye la carga cognitiva, como son pruebas que se llaman Head Turn Procedure, que es de volteo de cabeza, y en esas tareas o preferencia al escuchar, que es preferential listening, donde no hay imágenes, únicamente hay palabras de tipo oral, se ha encontrado que posiblemente desde los 18 meses ya haya formación de relaciones entre palabras. ¿Esto cómo lo sabemos? Pues imagínense que en una bocina, yo siento al bebé de manera central. Entonces, en una bocina estoy emitiendo palabras que conforman a una misma categoría. Por ejemplo, palabras de animales. Entonces yo digo perro, gato, pato, elefante, etcétera, etcétera. Y voy midiendo en qué momento el niño empieza como a incomodarse, a aburrirse y entonces empieza a papalotear. Si el niño, por ejemplo, ve fuera de la pantalla, tiene un foco que se está prendiendo. Si el niño ya no lo ve, que significa que ya se está aburriendo, entonces paso a la siguiente categoría. Pero ahora la categoría va a tener de manera invertida palabras que corresponden a diferentes categorías. Entonces los niños van a escuchar gato, manzana, taza, mesa, perro, suéter. Entonces como que van a decir aquí, ¿por qué están estas palabras que no encuentro que las une? Entonces, lo que se ha visto es que los niños empiezan a aburrirse, a incomodarse, a moverse, a veces hasta a llorar
más rápido cuando la bocina les está presentando categorías no relacionadas, es decir, prestan menos atención auditiva que cuando la bocina les está presentando palabras que provienen de una misma categoría. Entonces, esta diferencia que se ha obtenido de manera sistemática nos hace pensar que es desde los 18 meses que está conformada ya esta red semántica con relaciones entre palabras. Entonces, como ven, a los 18 meses, pues los bebés están diciendo muy pocas palabras y sin embargo, en comprensión tienen muchas más palabras, pero no son muchas de todas maneras, pero con esas pocas palabras que ya tienen, que están consolidando, están formando relaciones. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Ok, yo les hablaba de relaciones directas. Entonces, el escenario se vuelve mucho más complejo porque, pero al mismo tiempo maravilloso, porque también hay relaciones indirectas. En los adultos y en los niños, que originalmente pues pensamos que también no era posible encontrarlas en niños tan pequeños. ¿Qué son las relaciones indirectas? Pues es cuando hay una activación, por ejemplo, peso, puede activar a perro. ¿Por qué? Porque comparten fonemas, sonidos, ¿no? O sea, hay PP. Entonces yo activo fonológicamente perro. Y perro activa porque nuestro cerebro, acuérdense, o sea, es automático, ¿no? Él sigue procesando información. Entonces, perro, pues va a activar semánticamente a gato. Entonces, además de que hay una activación que le llamamos indirecta, hay una activación además a dos niveles diferentes, fonológicos y semánticos. Entonces, algunos de ustedes que estudian enseñanza del inglés como lengua extranjera, por ejemplo, pues, ay, perdón, algo pasó. Deben tener en cuenta que en un aprendiz del inglés y que tiene como lengua materna el español, hay una activación, y no se necesita tener un nivel muy alto, hay una activación, por ejemplo, de palabras en español que están activando también ya el léxico en inglés. Eso está demostrado con niños preescolares bilingües. Es decir, que, por ejemplo, si yo tengo una palabra que tiene un fonema muy frecuente en la otra palabra, pues lo activo. O puedo activar, por ejemplo, si yo tengo la imagen de un perro, pues puedo activar tanto perro como dog. Entonces, aquí yo solo les estoy hablando de activación monolingüe, ¿no? Pero también hay activación bilingüe. Entonces, aquí hay activación de peso a perro fonológica, pero luego de perro a gato semántica. Entonces, encima de todo, nuestro cerebro no solamente está activando por un mismo rasgo casi simultáneamente, sino por dos, el fonológico y el semántico. Pero recuerden, este es un cerebro de aproximadamente 2 años de edad. Okay. Entonces, yo les hablé de esta propagación y entonces ahora vamos a ver si esta propagación de la activación, que es el modelo de Collins y Loftus, pues entonces, si es cierto que así se ve, digamos, un esquema de esta activación indirecta también, entonces, pues yo tendría que comprobar que en efecto los niños, si escuchan peso, pues no solamente van a activar a palabras como perro, sino que al activar palabras como perro van a activar otras que ya no tienen una relación directa con peso. Entonces, este trabajo lo hice con el maestro Armando Angulo y hay modelos entonces de lenguaje que nos dice que justamente con adultos la activación se propaga como un tipo de cascada en diferentes niveles, ¿no? Y que, por ejemplo, si yo tengo mucho contexto, pues me voy a saltar el nivel fonológico y me voy a ir al nivel semántico. Entonces piensen, por ejemplo, justamente hablando de la cascada, si enfrente de mí hay una cascada y yo escucho una palabra con K, pues no voy a pensar en, por ejemplo, si estoy en inglés, en palabras
candidatas como cat, pero tal vez me la voy a saltar y voy a pensar en palabras candidatas como cascada, porque estoy frente a una cascada. Es decir, el contexto ha hecho que fluya esa actividad en diferentes niveles. Entonces, se ha encontrado que fluye la actividad a un mismo nivel como el fonológico podría ser, como entre niveles como lo que les acabo de enseñar de peso, perro, gato. Y este priming mediado se ha mostrado en diferentes niveles, semántico, fonológico, etcétera, con adultos, pero también se ha mostrado con algunos niños, ¿no? Puede ser, por ejemplo, como ven a la derecha, que la dirección sea semántica fonológica, puede ser que sea semántica semántica. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, puede ser que cat active dog y por lo tanto fog, porque ya es fonológico. Dog y fog tienen la misma rima. En el segundo caso, puede ser que todo sea semántico. Por ejemplo, cat activa el concepto dog y por lo tanto activa el verbo bark. O puede ser mezclada, por ejemplo, en el caso de cat, pues yo puedo activar rat fonológicamente y posteriormente, si soy un niño, por ejemplo, elefante, porque pues el elefante puede estar con una rata, ¿no? Según algunas caricaturas. Muy bien. Entonces, ya realizamos estos experimentos. Ahora sí, con aprendices del español, con niños que están aprendiendo español como lengua materna. Y nosotros hicimos 2 experimentos. En uno, queríamos comprobar esta activación mediada en niños de lo semántico a lo fonológico y en el experimento 2 lo contrario, de lo fonológico a lo semántico. Entonces, antes de mostrarles ejemplos y resultados, nada más quiero que quede claro lo siguiente. Entonces, yo voy a ir, por ejemplo, de perro a galleta, ¿no? Que directamente no están relacionadas. Pero lo que yo estoy asumiendo es que se va a activar gato. Cuando gato, quiero insistir, nunca lo ven, nunca lo escuchan. Es decir, es mental, es una capacidad que tiene el cerebro de activar imágenes, etiquetas, etcétera, etcétera, para responder. Y tampoco lo puedo detener, digamos, ¿no? Entonces el niño, digamos, lo activa y así es como se ve este fluir de la actividad de manera cascádica. Entonces recuerden, el gato, el mediador, nunca lo van a ver ni a escuchar, pero se va a activar mentalmente. Bien, entonces, en el experimento 1 vimos en niños de 24 y 30 meses y en el experimento 2 de 24 meses. Ustedes se preguntarán por qué únicamente vieron en el rastreador visual a niños en el experimento 2 de 24 meses. Bueno, pues porque ya había un grupo de investigación en Alemania que había demostrado que a los 24 meses hay una activación como la del experimento 2. Recuerden que el experimento 2 es el que va del nivel fonológico al semántico. Entonces, lo único que estábamos nosotros haciendo, pues, es replicar lo que ya se sabía a los 24 meses. Entonces, no tenía caso ver otra edad. Pero lo que no se había hecho es el experimento 1, por eso sí tenemos los grupos de edad. A su derecha únicamente tienen un proceso de calibración de los ojos. Es decir, nosotros tenemos que lograr que el rastreador siempre ubique estos ojos y que estén dentro de un cuadro en el cual se pueda formar un algoritmo y dentro de ese cuadro siempre va a estar recuperando, aunque el niño se voltee momentáneamente, regresa a esa, bueno, para él es una pantalla obviamente, pero como ya se calibraron previamente, vuelve a recuperar en sus ejes en donde están los ojos. Bueno, entonces, este es el diseño. Para ambos experimentos será igual, únicamente cambiaba la dirección. Entonces, por ejemplo, el niño ve un perro, como el que tienen aquí. Uno asume que mentalmente va a activar gato, pero acuérdense, nunca lo ve. Entonces, al activar gato, pues, ¿cuál es la similitud con alguno de las dos imágenes que tienen? Pues fonológica, ¿no? Porque gato y galleta empiezan con la misma sílaba a nivel fonológico.
Aquí no hay nada escrito porque acuérdense que pues, los niños a los 2 años no están leyendo. Entonces, aquí tienen un ejemplo, perro activa gato y gato entonces hace que reaccionen más rápido a la galleta. Ahora bien, estas relaciones no es que a nosotros se nos ocurriera, sino que estas relaciones fueron previamente revisadas, en este caso, con unas normas de asociación que nosotros también hicimos con niños, ahí sí ya que producían de 5 a 11 años. O sea, uno les dice, te voy a decir una palabra y tú me dices la primera que venga a tu mente. Entonces, por ejemplo, ante perro, pues la primera que a un porcentaje de niños producía era gato y así sucesivamente. Entonces, esto nada más es para mostrarles cierto control. En el caso del experimento 2, pues era al revés, ¿no? Es decir, galleta y gato, tenemos que demostrar que no tenían una asociación, pero gato-perro sí la tenían. El mediador, por ejemplo, galleta, teniendo como mediador a gato, se va a dar por razones fonológicas, no semánticas, porque galleta activa fonológicamente gato y ahí sí, gato activa semánticamente perro. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? En el experimento 1, que les recuerdo, porque sé que es difícil seguir la lógica, perro, gato, galleta, lo tienen a su derecha, es decir, perro activa mentalmente a gato y por lo tanto veo con mayor facilidad al blanco galleta. Vimos que a los 24 meses, pues no importaba el mediador o no mediador, los niños estaban respondiendo al blanco, que en este caso era galleta, independientemente de lo que se hubiese presentado antes. Pero a los 30 meses ya había diferencias. A los 30 meses hay un priming mediado en el cual sí activo un mediador como galleta que me permite responder, perdón, como gato al blanco galleta. Pero cuando la palabra que escuché y el mediador que activo no me permiten activar para que yo facilite la mirada hacia la galleta, pues me va entonces a inhibir esa capacidad que yo puedo tener de por medio de un mediador de facilitar un blanco. Y en los resultados, entonces, perdón, lo que a nosotros nos interesaba entonces era en el experimento 1, dar a conocer que los niños a los 30 meses eran capaces de mentalmente activar un mediador por razones semánticas que posteriormente me facilitaba un mediador fonológico. El experimento 2, pues como les dije, era simplemente una réplica de lo que ya se había hecho, de lo que ya se ha encontrado, que es que a los 24 meses yo puedo activar fonológicamente un mediador, galleta gato, para después activar semánticamente el blanco, facilitarlo más bien. Muy bien, entonces hasta aquí podemos entonces concluir que a los 30 meses, bueno, ya vimos que hay un efecto directo entre palabras, ese hay desde el 2009 a la fecha, que ya pues son bastantes años, ¿no? Aunque claro, es relativamente reciente, se ha demostrado que hay relaciones directas al menos desde los 18 meses. Pero estas relaciones mediadas indirectas, ¿no? Que hay menos evidencia, sin embargo, sí se ha demostrado que a partir de los 24 meses, teniendo como mediador una palabra fonológica, es posible, como ya lo habían mostrado nuestros colegas, pero es a partir de los 30 meses que también se puede tener un mediador semántico. Esta es la conclusión de esta serie de experimentos. ¿Cuál es la conclusión de todo esto, así, de las relaciones directas e indirectas? Bueno, que las palabras que aprendemos como infantes, entonces, se van organizando de acuerdo con diferentes rasgos que pueden permitir el priming directo o el indirecto. Entonces, se van organizando. Entonces, imagínense, es como si yo tengo 10 amigos, ¿no? Pues esos 10 amigos los voy organizando en grupos y entonces no se convierten en islas, ¿no? No están aislados, sino que yo intento tener un grupito
con el cual yo tenga, por ejemplo, pues ciertos intereses en común. Otro grupito, no voy a formar muchos grupos, pero voy a formar 2 o 3 grupos para que juntos logremos realizar una tarea, cual sea esta, de manera mucho más eficiente. Entonces los niños están haciendo esto con las palabras, las están organizando para tener un léxico que les puede facilitar otras necesidades cognitivas, como pueden ser, por ejemplo, las de predicción. Lo que estamos también mostrando es que parece ser que los intermediarios fonológicos, o sea, los sonidos de las palabras, pueden poseer mayor fuerza, por lo menos 6 meses antes aparecen, que la semántica. No me da tiempo, pero posteriormente hemos hecho una investigación para saber justamente si hay posibilidad de que ocurran primero las relaciones fonológicas que las semánticas. ¿Por qué? Porque es mucho más simple darme cuenta de cuáles son las similitudes de sonido fonológicas que cuáles son las similitudes de significado, ¿no? Ahí sí debo tener un poco más de una tasa mucho más grande de experiencia que me dice, por ejemplo, pues siempre que ves el perro, escuchas un sonido, ¿no? Que bueno, ese sonido sería, por ejemplo, un ladrido. Ahora bien, entonces, la estructura que estamos mostrando con los infantes es muy similar a la estructura de un adulto, pero claro, la estructura de un niño está compuesta, como se los mostré en el diagrama de rojo, por menos nodos, ¿no? Entonces, pero aún con esos pocos nodos se forma una solidez. Esa fue la primera parte de mi presentación. Ahora les voy a presentar la segunda, que es mucho más sencilla y rápida, o bueno, no sé si es sencilla, pero espero que se pueda comprender. No sé si tienen alguna duda al respecto de esta primera parte. Bien, entonces la segunda, que es mucho más rápida. Hasta aquí entonces uno habría dicho, y esta es una parte que apenas estamos explorando. Pues todos muy contentos, hay relaciones entre palabras, ¿no? Pero en parte pues es lo fascinante de la investigación, el que uno esté muy seguro de algo y 10 años después se diga, a ver, espérate, o sea, no, a ver, voy a replantearme esto que hace 10 años pensaba, porque ahora existe este otro componente o esto que pensé, etc. Entonces, ¿qué pasa con las relaciones? Que recientemente quiero decir de unos meses para acá, nos hemos preguntado, ¿lo que estamos viendo son relaciones conceptuales? O sea, así como lo tienen como imágenes entre el concepto de perro y el concepto de gato, o son relaciones léxicas. O sea, yo escucho perro y activo la palabra gato. Es una pregunta casi filosófica, ¿no? Pero bueno, ya la empezamos a abordar. Y este es un trabajo que además de realizarlo con Armando Angulo, lo realizamos con el doctor Kim Plunkett y con la doctorante Mitzi Castillo. Entonces, previamente, pues estamos midiendo, porque la pregunta es si es un priming léxico conceptual, pues también el vocabulario de los niños. Son niños hispanohablantes de entre 18 y 24 meses, ¿no? Entonces, bueno, estamos midiendo su vocabulario. Pero aquí está el diseño que ya más o menos conocen, pero este es un diseño un poquito diferente. Entonces, nuevamente en el rastreador visual, estos niños van a escuchar, por ejemplo, la palabra pañal. Y posteriormente van a ver un babero que está relacionado y un espejo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pregunta ya no es, ¿van a escuchar pañal y van a preferir o van a ver más rápido el babero, sí o no? Eso no es la pregunta, porque eso ya lo sabemos. La respuesta es que sí. Ahora la pregunta es, ¿conceptual o léxica esa asociación? Si es léxica, necesitan escuchar babero para empezar a ver al babero, o sea, para facilitarlo. Si es conceptual, entonces
No importa que no digamos babero. Si ellos tienen la relación conceptual, van a ver al babero, aunque nosotros nos tardemos en decir babero. Entonces, eso fue lo que hicimos, que nombramos a la palabra babero, por ejemplo, 500 milisegundos después de que estaban viendo las imágenes. Anteriormente, pues, eran casi simultáneamente. Ok. Entonces, lo que vimos en el experimento 1 es que ni a los 18 ni a los 24 meses empezaban a ver babero sin que lo hubiésemos nombrado, sino era hasta que escuchaban la palabra babero que empezaban a ver al babero. Entonces, tienen en esta gráfica la proporción nuevamente, en donde 0.50 es el nivel de azar, porque recuerden, hay dos imágenes, blanco y distractor, pero de manera puntada, tienen la línea que refleja cuándo es que aparecieron las imágenes, ¿no? Y no vemos preferencia ver al babero hasta que nombramos la palabra. Entonces, hasta aquí uno diría, no, pues si es un priming léxico, ¿no? Porque pues se tienen que esperar a escuchar la palabra babero, no es conceptual. Pero tuvimos la duda de si era un priming léxico o lo que necesitaban era más tiempo para ver las imágenes. Entonces dijimos, ¿realmente es un priming léxico? Hicimos un segundo experimento o un experimento 1B, como lo tienen aquí, con las mismas edades, pero diferentes niños, 18 y 24 meses, el mismo diseño, todo igual. Pero ¿qué cambió? Que ahora vamos a tener 1000 milisegundos después de que dijimos pañal, para que exploren las imágenes y hasta 1000 milisegundos después van a escuchar babero. Nuevamente, si es priming conceptual, van a ver al babero sin que nosotros lo nombremos. Si es priming léxico, pues se van a esperar a escuchar babero para facilitar la relación. Y lo que vimos fue que no era priming léxico, parece ser que es priming conceptual. Aquí tienen en la línea vertical, nuevamente, ¿cuándo es que se lanzó la palabra, en este caso, por ejemplo, babero? Quiero decir que todo esto lo hacemos con muchos ensayos, o sea, no, me remito a uno como para facilitar la comprensión del diseño. Entonces, lo que vemos antes de esa línea vertical con rayitas es que ya están viendo al babero sin nosotros haber dicho babero. Entonces, a las dos edades, ¿no? Entonces, eso refleja que cuando ellos tienen dos imágenes, pero antes escucharon algo que no está, pero que está relacionado, empiezan a ver, sin que nosotros lo nombremos, al objeto relacionado. Y no así al objeto no relacionado. O sea, tenemos unos ensayos, digamos, control, en donde nombramos algo que no está relacionado con el prime, como por ejemplo en este caso decimos pañal, y luego, ¿cuál era la? Bueno, tiene que estar con otra cosa que no sea babero, pero por ejemplo decimos pañal, manzana, ¿no? Y entonces, pues ahí no hay una relación obvia entre pañal y manzana, y por lo tanto, como ven en la línea roja, pues no hay una preferencia a lo no relacionado. Muy bien. Entonces, por eso les digo, esta segunda parte era cortita. La discusión entonces, parece ser que los infantes de 18 y 24 meses, entonces lo que están estableciendo es un priming conceptual, en donde posteriormente la similitud entre palabras consolida, digamos, que los significados son también similares, que hay una relación entre ellos. Las relaciones están, digamos, recibiendo mayor activación porque en el input lingüístico hay un trabajo reciente y muy bonito de Unger y sus colaboradores que nos dice, bueno, estas relaciones léxicas se están formando porque también se encuentran en el input lingüístico que reciben, es decir, sus cuidadores les están, por medio de su discurso,
digamos, heredando estas relaciones léxicas, ¿no? Entonces, si las adquirieron por medio de del habla la cual están expuestas, o las adquirieron por medio del darse cuenta que hay similitud entre los significados de las palabras. Entonces, el habla lo que está haciendo es reforzar estas relaciones, o ya existían estas relaciones, ¿no? Es como el huevo y la gallina. Hay aspectos como los perceptuales, tal vez como el habla misma o como la coocurrencia. O sea, por ejemplo, yo estoy jugando y ocurren la leche y el huevo, ¿no? O bueno, estoy desayunando y ocurren la leche y el huevo. Estoy jugando y ocurren el carrito, por ejemplo, con el helicóptero. Entonces, pues también esta coocurrencia está relacionada con las relaciones entre palabras. Nosotros no pensamos que sea un rasgo el que permite formar estas relaciones, sino que cada vez que yo estoy expuesto a una tasa de similitud fonológica, similitud semántica, similitud perceptual, etcétera, yo estoy abonando, digamos, a esa relación. Entonces yo he formado una relación entre palabras por diferentes aspectos. Pero definitivamente estos resultados parecen decirnos que es posible que independientemente de la lengua, yo vaya formando a mis 18 meses estas relaciones de manera conceptual. ¿Cuáles son las implicaciones, por último, de todas estas relaciones entre palabras? Bueno, pues que yo puedo entonces aprender nuevas palabras porque estas ya las tengo como organizadas, ubicadas en alguno de estos grupos, y entonces yo puedo aprender con mayor facilidad nuevas palabras porque también esas nuevas palabras, como yo ya tengo ciertos conjuntos, las voy de inmediato a integrar a esos conjuntos. Hay una incorporación de estas nuevas palabras de una manera ordenada, o sea, no es caótica, sino que es ordenada. Esto también permite, y como lo ha mostrado tareas de neurofisiología, que haya una eficiencia, pero también una especialización cerebral que permite, por lo tanto, no solamente aprender palabras, sino aprender todos tener todas las otras capacidades cognitivas que un cerebro de un bebé de 18 a 24 años pues necesita aprender, ¿no? Y de manera importante, esto me permite anticipar y predecir información para que posteriormente, por ejemplo, como yo les dije, cuando leo el periódico, pues yo voy anticipando significado. Justamente, otra de las líneas de investigación que estamos haciendo en este momento es ver las capacidades predictivas de niños monolingües y bilingües de aproximadamente 2 a 3 años con respecto a si ya formaron estas relaciones entre palabras, entonces su capacidad para predecir debe ser más alta que niños que no han formado estas relaciones entre palabras. Muchas gracias, tanto al Laboratorio de Psicolingüística, a todos los participantes que han hecho posible este trabajo y pues a quienes nos aportan su financiamiento. Y a ustedes, muchas gracias. Muchas No sé gracias, si doctora tenemos Arias. tiempo para preguntas. Ajá. Y tenemos una, de hecho, ya en el chat, la leo para todos ustedes. Sí. Pregunta el profesor Rosendo Rodríguez sobre la primera parte. Se ha mencionado que los niños ya conocían las palabras. ¿Sabrán qué métodos a nivel de relaciones léxicas usaron los padres? Yo creo que esto influiría en la forma que los infantes identifican el blanco con más facilidad, ya que están más acostumbrados a una relación más directa que a una indirecta y viceversa. La primera parte, si todas las palabras eran familiares para los niños, lo comprobamos por medio depende del experimento, ¿no? Pero, por ejemplo, los que se hicieron en inglés se comprobaron por medio de lo que ustedes a lo mejor conocen, que es el CDI, ¿no? Que es el Communicative Development Inventory, que nuestro país hizo, quien ahora no nos acompaña ya físicamente, la doctora Dana Jackson, en su versión en español. Entonces, bien, es un listado de palabras y los papás nos dicen cuáles sus hijos comprenden, no dicen previamente, se les da algunos ejemplos, etcétera, ¿no?
La parte 2, además de comprobarlo con el CDI, ya hay una prueba que es directa, es la RO. Esta prueba, que también está adaptada ya al español, se muestra una imagen, por ejemplo, si vamos a usar vaca, ¿no? Y se le dice al niño a nivel de percepción, se presentan 4 imágenes y por ejemplo, se le dice, señálame la vaca. Y a nivel de producción, pues, ¿cómo se llama este elemento? Pero bueno, con los niños de 18 meses no se puede hacer la de producción, por supuesto. Entonces, estas palabras son familiares. Ahora, ¿cómo es que los papás han mostrado estas relaciones? Pues no es que los papás tengan una estrategia, es que tienen un montón de estrategias, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto, la situación, etcétera, pues echan mano sin saberlo, de una u otra estrategia. Pero algo que sí sabemos, hace muy poco, Tamis Lebonda dio una plática en la cual analizó videos observacionales, es decir, de interacción padre-hijo durante muchas horas, de niños de alrededor de 2 años, y lo que se dio cuenta es impresionante, es que los papás dicen palabras de una misma categoría, por ejemplo, perro, gato, elefante, ratón, en un tiempo, en sincronía primero con lo que se está viendo, como un libro, imagínense, ¿no? O como los juguetes con los que están jugando. Entonces, una, en sincronía. 2, en menor tiempo que categorías dispersas, como por ejemplo gato, mamila, manzana, reloj, ¿no? Y con menos sincronía. Y 3, con mayor frecuencia, dice palabras relacionadas que palabras no relacionadas. Obviamente los papás no saben esto, pero la mayoría de ellos, ¿no? Porque pues uno habla con su hijo y punto. Entonces sí hay un input que no pensaríamos, está bastante organizado y del cual entonces los niños están beneficiando para formar estas relaciones. Ahora, quiero advertir que obviamente esta es una investigación con niños en todo el mundo, no solamente en México, de clase media, pues como se le ha llamado las Weird Societies, ¿no? Industrializados, etcétera, pasar en otras culturas que no son weird societies. Pero bueno, el input sí es bastante organizado, digamos, ¿no? Gracias, doctora. Ahí tenemos otra pregunta en el chat de parte de Michelle. ¿A qué edad se podría saber cuándo el infante tiene problemas de lenguaje? Existen ya varias pruebas por medio de las cuales no se puede saber con certeza, pero se puede sospechar y por lo tanto estar siguiendo a este niño. El propio inventario de desarrollo de vocabulario se ha empleado, por ejemplo, en Inglaterra, una de las personas que es más conocida en el mundo de la dislexia, que es Dorothy Bishop, empleó junto con Kate Nation el CDI, que se hace que los papás lo llenen en media hora, ¿no? Y se les puede hasta mandar por correo, etcétera. Bueno, entonces, hay unos percentiles. Entonces, en esos percentiles se dice, bueno, la media de un niño de 18 meses es que diga tantas palabras, ¿no? Y conozca tantas palabras. Entonces, ya sacando total de comprensión, producción y ambos, uno va a esas tablas de desarrollo. Y si el niño, existen estas tablas de los 12 a los 30 meses. Entonces, si el niño aparece 2 veces en 2 momentos diferentes, en el percentil 10 o menos, se habla con sus papás para que se haga una evaluación mucho más exhaustiva del lenguaje de ese niño. Entonces, por ejemplo, si mi hijo sale por debajo de 10 en esos percentiles a los 12 meses y nuevamente a los 18 meses, entonces yo tengo que hacerle una evaluación mucho más exhaustiva. Yo diría que en los primeros 2 a 3 años de vida se le llama sospecha de, y conforme se van evaluando otras habilidades, se confirma o no la sospecha de pues, el retraso
simplemente, o si puede ser un problema de lenguaje como dislexia, que no es un retraso, sino que siempre permanece, pero que se puede obviamente abordar con estrategias apropiadas. Gracias, doctora. Y tenemos tiempo para una pregunta final que tenemos ya en el chat de parte de Alma. Cuando un infante relaciona, por ejemplo, blanco, conejo, zanahoria, ¿es una relación conceptual o léxica? En el inglés es más fácil hacer relaciones léxicas por lo parecido de la fonética. ¿Qué pasa en español? Bueno, yo pensaría que de blanco a conejo hay una relación semántica y luego de conejo a zanahoria, pues también hay una relación semántica. Em, con respecto a la segunda, es decir, las relaciones entonces pueden ser fonológica, fonológica, semántica, semántica o fonológica, semántica, semántica, fonológica, ¿no? O sea, esta red semántica que ha formado el niño con esas pocas palabras, pues puede trabajar en diferentes direcciones con esas pocas palabras, ¿no? Creo que ya está comprobado el hecho de que puede existir bidireccionalmente y de nivel a nivel o entre niveles, ¿no? Eso está ya pues bastante comprobado. Ok, bueno, no bastante, sino creo que la información, aunque poca, los estudios son muy, muy contundentes. Bueno, y con respecto a si en una lengua hay mayor capacidad o material, más bien, material fonológico, no. Yo no creo que haya mayor en el inglés que en el español, porque también el español es mucho más transparente, etcétera. O sea, pero sí hay algunos rasgos. Por ejemplo, ¿qué es lo que hemos encontrado al comparar estas redes en español que en inglés? Pues, por ejemplo, que las palabras de temprano aprendizaje en inglés tienden muchas a compartir algunos fonemas. Por ejemplo, si ustedes piensan en cuántas palabras aprenden los niños de habla inglesa con B, o sea, tienen un montón. Bottle, bib, baby, varias, ¿no? Y que encima de todo, muchas son monosilábicas, o sea, tienen una sola sílaba, ¿no? En cambio, en inglés hay mayor número de fonemas, en español, perdón, mayor número de fonemas en esas palabras de adquisición temprana, pero encima de todo, también hay bisilábicas y trisilábicas, ¿no? O sea, que sean mamila, perro, gato, agua, o sea, no son monosilábicas. De hecho, monosilábicas de adquisición muy temprana, pues solamente son sol, sal, ¿no? O sea, son pocas, digo que tienen una posibilidad de representarse en imágenes, ¿no? O sea, claro, existe sí, no, etcétera, pero no se pueden representar en imagen para nuestros experimentos. Entonces, o sea, sí hay rasgos que hacen que en una lengua pueda en un momento contarse con mayor, digamos, bagaje como para formar cierto tipo de relaciones. Pero pues eso se va ampliando, ¿no? Gracias, doctora. El repertorio se va ampliando. Muy bien, muchas gracias. Sí. No sé si tenga unos minutos más para responder otras preguntas que nos llegaron posteriormente en el chat y que me parecen muy Ah, interesantes. sí, sí, claro. Sí, sí. Perfecto, muchas gracias. De parte de Denise, siguiendo la pregunta de Michelle, ¿cuándo se puede saber que los niños tienen problemas de aprendizaje por neurodivergencia? Tengo entendido que ellos aprenden de manera más acelerada o lenta. Neurodivergentes, yo les puedo decir solamente de los niños neurodivergentes que hemos estudiado, que son los niños con síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down sí pueden formar relaciones entre palabras con pues una tasa menor, o sea, hay menos relaciones entre palabras, pero sí las hay. Y su edad mental no corresponde a la edad cronológica. Entonces sí las están formando a esta edad mental, pero que cronológicamente son niños que pueden tener 8, porque hay una variabilidad tremenda en el síndrome de Down. Entonces pueden tener 7, 8, 9, 10, 11, 12 años.
pero sí forman estas relaciones entre palabras, pero con una limitante, ¿no? Que son menos, porque también tienen un vocabulario que no en comprensión, ahí se ha visto más paridad con el desarrollo típico que en producción, pero bueno, tienen un vocabulario más limitado, pero sí forman relaciones léxicas, solo que, insisto, su edad cronológica es mayor. Eso es lo que les podría decir en síndrome de Down. En las otras poblaciones no lo he evaluado, entonces pues, y tampoco hay mucha investigación. Sí la hay, por ejemplo, en retraso del lenguaje. Entonces sabemos que en retraso del lenguaje o también en desarrollo tardío, sí hay diferencias, sí las forman, pero sí hay diferencias. ¿Por qué? Pues es que también hay otros elementos cognitivos implicados. Los niños, por ejemplo, con alguna neurodivergencia pueden tener tiempos de respuesta mucho más lentos, pueden tener memoria de trabajo mucho más corta. Entonces también influyen otras deficiencias, digamos, cognitivas que pueden entonces estar interviniendo en esto. Es decir, no es que no tengan las relaciones, lo que pasa es que cómo las evaluamos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, un niño que tiene, como es el caso de niños con síndrome de Down, que tiene una memoria de trabajo reducida, pues yo debo tener cuidado de cuánto tiempo pasa entre la palabra prime y la palabra blanco, porque posiblemente si es un segundo, como este experimento que hicimos del conceptual, pues ya se le olvidó cuál era la palabra prime. No es que no tenga las relaciones, es que el tiempo que estamos usando, pues simplemente para su memoria de trabajo no funciona. La siguiente de parte de Ana María. ¿Qué tan, qué tan perjudicial es para un infante que el adulto no le hable con las palabras correctas? ¿Qué podría decir al respecto? Porque no sé muy bien que no sea la palabra correcta. Pero sí hay una influencia del habla, que no es necesariamente que sea incorrecto. Pero nosotros hicimos un trabajo de adquisición del plural. Entonces, en Estados Unidos, decían que los rasgos del plural, o sea, por ejemplo, la diferencia entre casa, casas, zapatos, zapatos, etcétera, se adquiría por ahí de los 2 años y medio a 3. Y entonces nosotros dijimos, eso es muy tardío, porque en algunos estudios que hemos hecho relacionados con el número, los niños de 2 años ya ven la diferencia a nivel, obviamente, de imágenes y palabras orales entre singular y plural. Y había un estudio en Chile en donde se comen la S, así como en Cuba, en la costa y esto, la S del plural, ¿no? O sea, no se escucha muy bien zapatos, sino zapato, o sea, está aspirada. Y ahí coincidían con el aprendizaje del plural como a los 3 años. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de evaluarlo en la Ciudad de México, en donde no se come el plural, y justamente probamos que a los 2 años ya estaba consolidada la diferencia entre singular y plural, y no solamente regular, sino irregular también, es decir, cuando el plural es ES. A diferencia del inglés, pero además en inglés el plural se divide en 3 alomorfos, ¿no? Entonces, en español, pues no. Esa también es una diferencia que hay que tomarse en cuenta, pero sí influye, lo que quiero decir es, hasta cierto punto, el tipo de habla al que uno está expuesto. Entonces, eso obviamente se va disminuyendo conforme uno tiene otras experiencias, pero bueno, sí puede llegar a influir. Y las últimas dos preguntas las voy Sí, a unir. ¿Tendrá algo que ver el grado de estudios de los padres y sus desarrollos cognitivos de cada uno con la capacidad de aprender de un infante? Y también cuáles fueron los criterios que consideraron para escoger a los bebés en el estudio. ajá. No lo sabemos a ciencia cierta si tienen o no que ver. Pero bueno, los criterios que yo les decía, y ahorita retomo la pregunta 1, que tomamos
son los que se han tomado, yo diría, en el 98% de los estudios en el mundo, que es qué papás pueden ir al laboratorio o qué papás tienen una computadora para hacer una prueba en la computadora. Pues son papás de clase media. Este Weird Society se refiere justamente, es un término que se usa mundialmente para hablar de los niños que viven en sociedades blancas, mayoritariamente, industrializados mayoritariamente, de clase media mayoritariamente. Entonces, esos son nuestros niños, debo admitir también. Sin embargo, ¿por qué no recurrimos, por ejemplo, a niños que viven en unas condiciones muy precarias? Pues porque esos niños no están interesados en ir al laboratorio, sus padres tienen otras necesidades, muchas veces necesidades de sobrevivencia, como para estar pensando, porque además nosotros no podemos pagarles, en ir a un laboratorio a realizar una prueba, ¿no? O sea, es de alguna manera como un poco abusar de su tiempo, aunque no lo es, porque claro, les damos información, etcétera, ¿no? Pero es así a nivel de practicidad. Sin embargo, con el uso de tecnologías, estamos intentando llegar a otras sociedades. Entonces, por ejemplo, el experimento 2 que les mostré, los niños ya no son de la Ciudad de México, en su mayoría provienen de un lugar pequeño en Puebla y son niños, por ejemplo, que ya están en una clase media baja, digamos, si no es que en una clase, no son pobres, pero sí están en una clase ya pues baja, ¿no? Entonces ya hay mayor variabilidad. Pero bueno, esto lo logramos porque ya tenemos un rastreador visual portátil, porque entonces ya a alguien se lo puede llevar a lo que se llama trabajo de campo. Entonces, por ejemplo, ya hay otros lugares, ¿no? Como por ejemplo Stanford, está haciendo unos experimentos sobre aprendizaje de palabras en África. ¿Por qué? Pues porque entonces ya puede ir a las comunidades, puede pagar el trabajo de campo, etcétera, y entonces están haciendo estas evaluaciones de aprendizaje de palabras en África. Hay que tener cuidado, obviamente, porque no son comunidades que uno quiera explorar nada más porque son diferentes, ¿no? Sino hay que tener razones, justificaciones de por qué habría que investigar este tipo de cosas allá. Aquí en México se ha hecho investigación. Yo tuve el año pasado un postdoctorante que estaba investigando el aprendizaje de palabras en niños que tienen como L1 una lengua indígena y como L2 el español, aunque eran bilingües. En fin, con las lenguas indígenas está todo muy cambiante, ¿no? Porque hay por parte de los padres, a reserva de regiones como Yucatán, etcétera, pues hay esta creencia en los padres de que es mejor que aprendan español lo antes posible, porque si no van a ser discriminados y la escuela va a ser en español, entonces después les va a costar más trabajo. Y entonces hemos visto algunos niños que su L1 debiese ser la lengua indígena, que en realidad están teniendo el español como L1, ¿no? O sea, como que existe falsamente estarles hablando en español cuando todos sus cuidadores tienen como L1 la lengua indígena, pero eso se debe mucho a razones sociales, como una presión social que están sintiendo, ¿no? Bueno, excepto yo decía, ciertas comunidades en las que eso no ocurre. Entonces, pues estas investigaciones nos han mostrado que aunque el cerebro se esté desarrollando en contextos diferentes, por medio de otras estrategias, es capaz de llegar al mismo lugar. Entonces, la doctora Lourdes de León ha aportado evidencia que dice que en algunas comunidades indígenas en donde los niños están mucha parte del día en la espalda, en el rebozo, porque pues las mamás están trabajando, cocinando, etcétera. Sin embargo, esos niños aprenden más o menos en los mismos tiempos el lenguaje como un niño de la Ciudad de México que no está en el rebozo.
Entonces ellos tienen otras estrategias que, por ejemplo, ¿cuáles son? Una de ellas es que cuando están ya en círculo socializando las mamás, bajan a sus hijos, no les hablan a ellos. O sea, casi no hay habla dirigida al niño, como sí lo hay en estas sociedades blancas industrializadas, en donde hasta hay una maternalia que se espera, ¿no? Que les hablemos a los niños y los veamos cuando les hablamos e insistamos mucho en esta habla dirigida al niño, etcétera, etcétera, que tiene sus grandes eh, oportunidades, ¿no? Y tienen un rol muy relevante en el aprendizaje, pero no son las únicas. Entonces, cuando bajan a estos niños como ellas, a socializar y no les hablan a ellos. Sin embargo, los niños entre ellos establecen, por ejemplo, algo que es necesario para el lenguaje a nivel infantil es la toma de turnos. O sea, para yo saber cuándo es que yo tengo que intervenir, cuándo no, cuándo estoy interrumpiendo, cuándo sí es válido interrumpir. En la predicción, por ejemplo, hay algo de eso, ¿no? Yo me voy a tomar un café con una amiga y yo sé que ya acabando esta frase me toca a mí, ¿no? Y casi que la interrumpo, pero es mi capacidad de predicción. Entonces, estos niños aprenden la toma de turnos con otros niños, balbuceando entre ellos, jugando entre ellos. Entonces sí hay otras estrategias y claro, debemos hacer mayor investigación en otras sociedades, pero parece ser que finalmente los cerebros, independientemente de si es un contexto rural o urbano, llegan al mismo lugar. Claro, siempre y cuando no haya conductas negligentes fuertes, ¿no? O sea, ya estamos hablando de otras situaciones. Muy bien, pues creo que muchos nos quedaremos con ganas de saber más al respecto. Sin embargo, el tiempo por hoy se nos ha acabado. Le agradecemos mucho, doctora Arias, por compartirnos información tan interesante y valiosa y que especialmente para quienes estamos relacionados con la adquisición y enseñanza de una lengua, nos abre el panorama sobre el tipo de investigaciones que se pueden realizar y que ahora la tecnología hace posible. Gracias también a nuestros asistentes y esperamos que nos acompañen en los próximos eventos del coloquio Swayet. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Buenas noches.